So, as Mauricio said, my name is Dan Doyle and I'm in Sydney, Australia. Como les decía, su nombre es Dan Doyle y él está en Australia, en Sydney. I was born and bred in Sydney and I've grown up here all my life. Nació y ha crecido en Australia, en Sydney, toda su vida. Ha estado allá. And these days, the world is my home. Y en estos días, el mundo es su casa. I've had an incredible journey thanks to this company, ASEA. Ha tenido un viaje increíble gracias a esta compañía ASEA. And we would like to share what this company is all about today. Y él le gustaría compartir de qué se trata esta compañía. There are 6 reasons why people look at ASEA. Hay 6 razones por las que la gente ve a ASEA. Do you want to go through that or do you just want me to go through? Yeah, go ahead. Yeah. So firstly, you might have a health challenge yourself. La primera, pues algunos de ustedes pueden tener algún problema o condición de salud. You might know somebody that has a health challenge. Tal vez conozcan a alguien que tenga un problema de salud. You might want to look younger or feel younger. Tal vez se quieran ver jóvenes o sentir más jóvenes. You might understand the concept of prevention. Tal vez entiendan el concepto de prevención. You may be an athlete. A lo mejor son atletas. Or you're looking for an opportunity. O tal vez están buscando por una oportunidad. I just want to talk a little bit about my background first before I talk about my ASEA journey. Primero quiere explicarles un poquito de su pasado. So when I dropped out of school and started a normal job, Cuando se salió de la escuela y empezó a trabajar, I worked out very quickly that I didn't want to work for anybody anymore. rápidamente se dio cuenta que no quería trabajar para nadie. And I started with my first traditional business in 1990. Y comenzó su primer negocio en 1990. And between 1990 and 2011, I was building and selling traditional business. Entre 1990 y el 2011 estaba construyendo negocios y vendiéndolos. A eso se dedicaba. I had my first business was a gym. Su primer negocio fue un gimnasio. And I had multiple security companies over those years, car wash cafes. Hubo compañías de seguridad, un lavadero de carros, Hotel, hoteles, all different types of businesses. Diferente cantidad de negocios diferentes. I could handle things physically and mentally. It wasn't a problem for me to build these businesses and put up with the pressure of working in traditional business. Él podía arreglárselas con comenzar un negocio y con el estrés y la presión de manejar un negocio, podía manejarlo. But in 2011, my body told me otherwise. Pero en 2011, su cuerpo le dijo lo contrario. We have a very small group on, and we're not recording, so I'll be very open about what I went through. Dice que ahorita somos un grupo pequeño, entonces que va a ser muy abierto y va a hablar libremente. I was diagnosed with 2 very serious blood cancers. Fue diagnosticado con 2 muy serios tipos de cáncer. When I was diagnosed, I had 6 businesses. Cuando fue diagnosticado tenía 6 negocios o 6 compañías. And I couldn't run those businesses anymore because I went straight into treatment in hospital. Pero no podía manejar esas compañías por su tratamiento en el hospital. So at that time, we had to virtually give our businesses away. So en ese momento literalmente tuvo que dejar los negocios. My health was in the hands of the doctors at the time. Su salud estaba en las manos de los doctores en ese momento. And in 2011, 2012, 2013, I went through chemotherapy. Y en el 2011, 2012 y 2013 le hicieron el tratamiento de quimioterapia. And after 2.5 years, my doctor told me to get my affairs in order. Y después de 2 años y medio, el doctor le dijo que tenía que poner sus asuntos en orden. So I knew I had to take the responsibility of my own health out of the hands of the doctors because they couldn't do anything.
Y ahí supo que tenía que tomar responsabilidad por su salud porque los médicos no podían hacer nada por él. I did a lot of research, and for 2 years I tried to empower my body to heal itself. Hizo mucho investigación y búsqueda y por 2 años trató diferentes tipos de cosas. For how long, Danny? Again? For 2 years. 2 years after the treatment. Ya, por 2 años trató una diferente cantidad de tratamientos. So this is what I was looking. This is how I was looking after the 2 years of a pristine diet. Así es como se veía después de 2 años de una dieta pristina, muy sana. So I still wasn't looking healthy. I wasn't feeling healthy, and my bloods showed that nothing changed. Y todavía no se sentía bien, ni se veía bien, y los niveles de la sangre, sus resultados de la sangre, no cambiaban para nada. It was at this time I received a phone call from a friend of mine about ASEA. Y fue en el verano del 2015, 2015, Dani. In October 2014. En octubre del 2014 recibí una llamada de un amigo. So he said to me, I think I found something that could work. Quien le dijo que creía que había encontrado algo que podía funcionar. And we went to Utah, we went to America, and I started drinking the ASEA. Y así fue que viajó a Utah y empezó a tomar ASEA. We were listening to we were listening to all the research about ASEA, which I couldn't understand. Estaba escuchando a los médicos, los científicos hablando de todo el descubrimiento de ASEA, pero no entendía nada. But it was on the table in the boardroom of headquarters, and we were drinking it. Estaba en la mesa en los cuarteles o las oficinas corporativas de ASEA en Utah, y él lo único que hacía era tomarlo. I drank about half a bottle while I was sitting there listening to the founders and the atomic and medical physicists who came up with the breakthrough. Sí, se tomó media botella mientras escuchaba a los fundadores y el científico que descubrió el producto. After the meeting, I went back to the hotel room to have a shower and get ready for dinner. Después de la reunión, fue al hotel para arreglarse para una reunión que tenían. I took off my shirt and I was covered in little red spots. Y cuando se quitó la camiseta, estaba cubierto por como puntos rojos en su cuerpo. So in 3 hours, I was going through a major detox. Everything that wasn't supposed to be in my body was expelling from my body. En 3 horas empezó a tener una desintoxicación mayor. Todo lo que no se suponía que debería estar en su cuerpo empezó a salir de su cuerpo. I had a caffeine intolerance for 20 years, which was handled within 12 hours. Tenía intolerancia a la cafeína por 20 años y eso fue manejado en 12 horas. I had lung damage from the chemotherapy and radiotherapy that was handled within 48 hours. Tenía problema pulmonar por la radioterapia y la quimioterapia y fue en 24 horas desapareció, 48 horas prácticamente desapareció. And by the end of 2015, which was 1 year from the time I started taking it, there was nothing wrong with my body. Para el final del 2015, que fue un año después de que empezó a tomarlo, no tenía nada malo en su cuerpo. You can see I was a very happy man. Como pueden ver, era una persona muy feliz. So no sign of the 2 cancers. No señales de los 2 cánceres. Multiple injuries from playing sports from over 35 years ago had gone away. Diferentes heridas o lesiones que tenía por diferentes deportes que practicaba por 35 años, todas desaparecieron. 20 years of sinus problems had disappeared. 20 años de problemas nasales desaparecieron. My body had fully been rebuilt. Y su cuerpo se completamente reconstruido. You see, every single condition on the planet Cualquier condición en el planeta, condición de salud en el cuerpo, starts with a damaged cell. comienza por un daño celular. And if those cells aren't detected, they divide and start spreading through your body.
Y si esas células que están dañadas no se detectan, empiezan a multiplicarse. And they can be any disease, something that's incurable, something that's terminal. Puede ser cualquier problema, algo que es terminal, algo que es incurable. We produce these molecules that detect the damage in our body. Nosotros producimos estas moléculas que sirven para detectar daño en el cuerpo, But the older we get, the less we produce. pero entre más envejecemos, menos producimos. So the less chance the damage in our bodies will be detected. Entonces hay menos posibilidades de que el daño sea detectado en el cuerpo. Children are producing these molecules in abundance. Los niños producen esta molécula en abundancia. They heal and recover very quickly because they do. Ellos sanan y se reparan rápidamente. By the time you get to my age, 50 years old, we only have 50% production of these molecules left. Y a la edad, cuando llegamos a los 50 años, únicamente producimos el 50% de esta molécula. By the time we get to 70, we only have 10% production left. Cuando llegamos a los 70 años, únicamente producimos el 10% de esta molécula. So at the age of 70, we're healing 10 times slower than what we did at the age of 10 years old. Así que cuando tenemos 70 años, sanamos el 10% de lo que teníamos, o 10 veces menos de que cuando éramos jóvenes o teníamos 10 años. These molecules are called redox signaling molecules. Estas moléculas se llaman moléculas de señalización Redox. And they're responsible for so many things. Son responsables por muchas cosas. They're responsible for detecting cells, protecting cells, repairing cells, and replacing cells. Son responsables de detectar células, proteger células, reparar células o reemplazar células dañadas. They're responsible for activating antioxidants which don't work unless they're activated by these molecules. Son responsables de activar los antioxidantes, que de lo contrario no funcionarían si no fuera por esta molécula. They're antibacterial, antiviral, anti-infection. Son antibacterial, antiviral y antiinfecciones. They're key in the regulation of our 12 major systems. Son clave en la regulación de los 12 sistemas mayores del cuerpo. They're critical and crucial to life. Son críticas y cruciales para la vida. If we weren't producing them right now, we would be dead within a few minutes. Si no las estuviéramos produciendo en este momento, estaríamos muertos en cuestión de minutos. The great thing for us is we have access to these molecules that we can top up and replenish our body. Y lo bueno para nosotros es que tenemos acceso a esta molécula para reemplazarla y aumentar su nivel. In this bottle is trillions and trillions and trillions of redox signaling molecules. En una botella hay trillones y trillones y trillones de moléculas de señalización Redox. So now we can empower a 70-year-old to heal like a 10-year-old again. Así que podemos ahora empoderar a una persona de 70 años para que sane y se recupere como una persona de 10 años. They're saying that this is the single greatest health science, anti-aging and sports performance breakthrough of our lifetime. Dicen que es el único descubrimiento más grande en la historia de la humanidad. It's the only thing on the planet that we can consume that is 100% non-toxic. Es lo único producto en el planeta que podemos consumir que es 100% no tóxico. It's bioactive, which means it works in the body. Es bioactivo, que quiere decir que funciona dentro del cuerpo. And it's native to the body. It's exactly what our body produces. Y es nativo al cuerpo, porque es exactamente lo que el cuerpo produce. Science thought it was impossible to do this. La ciencia creía que era imposible que esto sucediera. The process of stabilizing these molecules outside of the body started in 1990. El proceso de mantener estables estas moléculas fuera del cuerpo comenzó en el 1990. There was a biotech company by the name of Bioagiletics that started this process. Existía un laboratorio llamado Bioagiletics que comenzó este proceso. Back in the early 90s, this
the product, which wasn't ASEA, was getting on top of a lot of conditions back then. En ese entonces, en el 1990, el producto ya estaba dando resultados, sanando diferentes condiciones. Even SIDA, though the right? One of them that was HIV, right? AIDS. HIV, blood disorders, asthma. Estaban tratando el SIDA, desórdenes en la sangre, asma, heart disease, problemas cardíacos, cystic fibrosis, algo llamado cystic fibrosis o fibrosis. It was getting on top of all sorts of things. Y otras condiciones ya estaban tratándolas en ese entonces. Yeah, things that the doctors had no answer for. Algunas cosas que los doctores no tenían respuestas. But the problem in the early 90s was the molecules were not stable. El problema que tenían en los 90 era que las moléculas no se mantenían estables. But they would work in the body a lot longer than the ones we were producing. Pero todavía trabajaban dentro del cuerpo por un periodo de tiempo más largo que las que producimos nosotros. The ones in our body last for a split second to do their job. Las que produce la mitocondria o la célula duran fracción de segundos. Back in the early 90s, these molecules were lasting for a few minutes. Y en los 90 la molécula duraba unos pocos minutos. The company at the time, the biotech company, went to the FDA to get this approved for a cure for HIV. En ese entonces, este laboratorio biotécnico fue a la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, para solicitar la aprobación del producto para tratar el SIDA. But the FDA said that they had to approve LD50. Pero la FDA dijo que tenía que tener la aprobación, una aprobación llamada LD50, LD50. Which means lethal dose 50%. Que quiere decir dosis letal 50%. Dosis letal 50%. Que significa, ya explicar. And what that means is that more than 50% of the animals that are tested with this product, more than 50% have to pass away from a lethal dose. Can't hear. Got you. Now you're going again. No. What the heck? Got you again. Now? Yep. Okay. Sí. Muy bien. ¿Ahí? ¿Bien? Good. Bien. Lo que quiere decir es que el 50% de los animales que se traten en el laboratorio con este producto o cualquier producto deben morir de una sobredosis del producto. O sea, el producto, eso lo hacen con cualquier droga que creen en los laboratorios, cualquier producto, tienen que darle una sobredosis a los animales y 50% de ellos tienen que morir para ser aprobado con el LD50. Yeah, every single pharmaceutical on the planet has to prove LD50 or it won't be approved as a pharmaceutical. Así que todos los laboratorios farmacéuticos tienen que tener aprobación de la LD50 o si no, no les dan aprobación. That sounds kind of weird, no? So it means that every product has to have a certain level of toxicity. Has to have that's right, lethal dose. Yes. Sí, están preguntando que Roberto dice, o sea, que tiene que tener un cierto nivel de toxicidad. Y dice que sí, tiene que tener cierto nivel de toxicidad para ser aprobado por la FDA. Es que es so stupid. It doesn't make sense, but that's how it is. Sí, no tiene sentido, pero así es lo que es. They spent $15 million on toxicity studies with ASEA trying to prove that there was a lethal dose. Gastaron millones de dólares tratando de probar que tenía algún nivel de toxicidad. And all the results
come back zero toxicity. Y todos los resultados arrojaban 0% de toxicidad. So years and years and years went past with the biotech company trying to stabilize these molecules. Ya muchos años pasaron y este laboratorio estaba tratando de tener esa aprobación. And in 2005, there was a gentleman by the name of Verdis Norton that was on the board of this biotech company. En el 2005 había un caballero llamado Verdis Norton que estaba a la cabeza de este laboratorio. The company was selling off the assets, the biotech company. Esta compañía estaba vendiendo sus acciones porque And estaba sin fondos, estaban a punto de quebrar. Verdis Norton made a decision to buy the technology. Así que este hombre, Verdis Norton, tomó la decisión de comprar las acciones, comprar este laboratorio. It wasn't worth anything because the molecules weren't stable. No costaba nada en ese entonces porque las moléculas no eran estables. So he thought if he could stabilize these molecules, he could sell it to a pharmaceutical company for generational wealth. Así que su plan era estabilizar esas moléculas y vender esto a la industria farmacéutica. So he contracted a team of scientists to do that. Así que contrató un equipo de científicos para hacer esto. And this team of scientists were led by an atomic and medical physicist by the name of Dr. Gary Samuelson. Y este equipo fue liderado por un médico físico atómico, el doctor Gary Samuelson. And in 2 years, they stabilized these molecules. Y en 2 años de trabajo lograron estabilizar la molécula. The whole process took 17 years. Todo el proceso tomó 17 años. So now Verdis Norton had these molecules stable. He wanted to sell them to a pharmaceutical company. Ahora este hombre, Verdis Norton, al tener las moléculas estables, quería venderlo en la industria farmacéutica. So in 2007, they had the first meeting with a pharmaceutical company. Así fue que en el 2007 tuvieron la primera reunión con una industria farmacéutica. They offered an obscene amount of money for this technology. Esta gente ofreció una suma obscena de dinero, muy grande. And for that money, they said they wanted all the data and they wanted every single person taken off the product. Y por el dinero querían toda la información y que tenían que sacar las personas que estaban usando el producto, del producto. And Verdis Norton said there are 135 people on the product and 6 of them are terminal. What am I supposed to do with them? Y Verdis Norton dijo, hay 135 personas usando el producto y 6 de ellas son pacientes terminales. ¿Qué se supone que debo hacer con ellos? The pharmaceutical executive said that people deal with their challenges the best they can. If you want this deal, you need to let them go. Esta gente le dijo, bueno, la gente tiene que lidiar con estos retos todo el tiempo y eso es lo que pasa, eso es lo que es como un daño colateral. Verdis Norton made a decision that day to leave this as his legacy to humanity. Entonces ahí fue cuando Verdis Norton tomó la decisión de dejar esto como legado para la humanidad, su legado para la humanidad. He didn't know anything about word of mouth marketing. Sorry, say it again. Verdis Norton didn't know anything about word of mouth marketing. Él no sabía nada de lo que era el mercadeo boca a boca. But because of the power of the stories and the testimonials, he knew that was the way that this technology had to go. Pero debido al poder de los testimonios y cómo empezó esto a difundirse, sabía que era la mejor manera que podía utilizar para distribuir el producto. So in 2007, he contracted the right people to come in to build the company that is ASEA today, which started in 2010. Así que en el 2007 contrató un grupo de gente que sabían este negocio del multinivel para que desarrollaran un plan de mercadeo. Yeah. So
The company's been going since 2010. They own their manufacturing plant and their headquarters in Salt Lake City. Así que la compañía empezó a funcionar en el 2010 con capital privado. Tiene los cuarteles generales o las oficinas corporativas en Salt Lake City, Utah. They're operating in around 30 countries. Operan hoy en día en alrededor de 30 países del mundo. And they are at the start of a 3-year global expansion plan. Y estamos a punto de comenzar un plan de expansión global de 3 años. Because of how big this breakthrough is, it gives us an incredible opportunity to be involved in the expansion. Debido a este gran descubrimiento, pues nos dan esa gran oportunidad de ser parte de este plan de expansión. For a whole $40 US dollars, we can start a business within this business. Por solo $40, la gente tiene la oportunidad de ingresar a la compañía como asociado. This is the easiest thing I've ever done in my entire life, sharing ASEA with people and helping them. Esto es lo más fácil que he hecho en mi vida, compartiendo con gente y ganando dinero por eso. We're looking for people to help us expand this around the globe and get paid handsomely for doing so. Estamos buscando gente que nos ayude a difundir y a diseminar el producto y que gane dinero por ayudar a las personas. We have the biggest breakthrough potentially ever. Tenemos el descubrimiento más grande posiblemente de toda la historia de la humanidad. There's no supplement on the planet that can do what this does for the human body. No hay suplemento en el mundo que se acerque a lo que esto puede hacer por el cuerpo humano. Because these molecules are the body's weapon of choice. Porque estas moléculas son el arma de escogencia del cuerpo. And the topical gel is very good as well. Y el tópico, la gel, es muy bueno también. You can put this in your first aid kit and use it on everything that you don't like. Lo pueden poner en su botiquín y lo pueden reemplazar el 90% de las cosas que están en él. Lo pueden usar para cualquier cosa. Quemaduras, cortadas, raspaduras, heridas, etcétera, etcétera. And anything that doesn't feel good. Y cualquier cosa que no se sienta bien. Yeah, Maurizio, you know, 2.5 years ago, Sí, before using this product, I used to be quite ugly. Hace 2 años y medio antes de usar este producto era bien feo. Sí, Roberto said that you still are. Oh, you look good, you know? Thank you. Se ve bien. When it comes to sharing this business with people, you're not alone. I lost you. What? When it comes to building this business and sharing it with people, you are not alone. Oh, cuando se trata de compartir esto con otras personas y comenzar el negocio, no están solos. Yeah, we are here to help you to build this business. Dice que estamos aquí para ayudarles para construir el negocio. Yeah, there's plenty of really good support and tools to help. Hay mucho soporte para ayudar, tanto a nivel corporativo como a líneas ascendentes. There's a fantastic website which our upline support has put together. Hay una página de internet que la compañía puso que se llama ATM Support, ATAM Support. La vamos a compartir. Está en el chat en este momento. Gracias a Bart, correr. You. Dan ya la puso ahí, la página, en el chat. Just putting it, yeah, just in the chat box. And the password is associate with the capital A. Hay un password que es associate, con la letra mayúscula, la A mayúscula. Sí, And you can change it to different languages as well. Y pueden cambiarle el idioma a la página y está en una cantidad de idiomas. ATM Support, ATAM
team, como de equipo, TEAM, support, support.com. You want to say what it can, the page has a lot of stuff, Well, I'm going to A lot of explain. information. It's a lot of videos, a lot of good training, all the events, all the calls, the webinars. Tiene mucha información, tiene muchos videos, tiene muchos links, tiene todas las llamadas, todos los eventos que se están realizando en diferentes partes del mundo, llamadas de otras personas como Dan, otras líneas que ya llevan también mucho tiempo en la compañía, y está constantemente. Hay eventos todos los días, llamadas todos los días, videos todo el tiempo. And we're here to help physically as well. There are events on also all over the Americas, all over the world. Sí, pero no solamente a través del internet, también físicamente. Hay eventos todo el tiempo en muchas diferentes partes, en las que las personas pueden atender o asistir. In June, in 5 weeks, I start traveling the world for 6 months. En 5 semanas, en junio, él comienza a viajar por el mundo por alrededor de 6 meses. I'm physically coming to help anybody that wants help. Así que él físicamente va y ayuda al que quiera. Eso lo puedo yo asegurar porque lo hizo conmigo y con la gente de mi equipo. Él estuvo acá en los Estados Unidos 6 meses atrás y nos ayudó un montón con sus conferencias, seminarios, presentaciones. Fue como yo logré crear mi red rápidamente, y acá los señores presentes pueden testificar lo mismo. Estuvimos en Costa Rica, él viajó con nosotros a Costa Rica, de donde son los señores. Estuvimos una semana en Costa Rica, bueno, como 4 días, un par de ciudades en Tiquicia, Costa Rica, y de ahí viajamos a Colombia, y pura vida. Y en Colombia también estuvimos en Bogotá y Medellín, y vamos a repetir este viaje ahora. Y va a estar en España, September, Spain, maybe October. Yeah. En octubre en España, y acá en los Estados Unidos va a estar en Nueva York, Chicago, una cantidad de lugares, ayudando a otras personas. Así que si tienen conocidos, familiares, etcétera, en algún otro estado de los Estados Unidos, pueden asistir a estas presentaciones. Australia, Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Maybe Mallorca. Mallorca. Si Mallorca nos pone 20, 30 personas, Mallorca, hola. Mallorca, ¿escuchas? Que queremos ir a Mallorca. Ya tenemos la mano ya. So anybody that can put a lot of people in a room, I will come. Sí, así que cualquier persona que logre poner un grupo considerable de gente, allá él llegará. Can you just open up and ask for any testimonials? Anybody that wants to share anything with us? Él ahora dice que si quieren abrir los micrófonos y compartir algún testimonio. Yep. You've got one in the room there. We might start there. Yeah. Roberto, queremos escuchar. Ya personalmente, yo vivo sorprendido con la historia de Roberto, porque todo el tiempo pero no quiero quitarle las palabras. Quiero que él comparta su testimonio, si es que está dispuesto, por supuesto. ¿Quieres compartir un poco? ¿Lo escuchan? ¿Me escuchan? Ok. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Sí. Sí, está largo de mí. Buenas tardes, buenas noches, o donde sea que estén, buenos días también. Tengo muchas cosas que contar. Realmente yo llegué a una charla que dio en su casa la señora, ¿cómo se llama? Dani.
Sandy, perdón, sí. Sandy, Dani es Dan. Ok, esa noche Mauricio hizo una exposición. Yo iba con una necesidad muy grande de buscar una solución a mi salud. Yo tengo cáncer de estómago y cáncer de riñones. Entonces yo iba por algo. En ningún momento pensé en el negocio. Para ser sincero, y así se lo expresé a Mauricio, probé el producto para ver qué pasaba. Y bueno, ni para qué les cuento, porque un mes después hice otro pedido y le hice una consulta precisamente a Dan aquí en un hotel en Clearwater, que cuánto él ingería diariamente para recuperarse de su enfermedad. Y él me manifestó que se tomaba 1 litro diario. Entonces, bueno, si él se recuperó con 1 litro diario, yo también lo voy a hacer y lo estoy haciendo. A partir de marzo de este año, empecé a tomar 2 litros diarios y los cambios han sido fenomenales. Tanto así que hace un mes tuve una cita con un cardiólogo, porque recibo tratamiento con un cardiólogo cada 6 meses, que me puso un marcapaso y me lleva a control porque tuve un paro cardiorrespiratorio, quedé muy débil. Y en la cita del mes pasado, el médico llegó a felicitarme preguntándome que qué estaba haciendo para haber logrado lo que había logrado. Le digo, explíqueme. Dice, bueno, su corazón estaba trabajando a un 30%. Ahora está trabajando a un 60%. Lo felicito, dice. Duplicó su capacidad en estos momentos. Y bueno, yo espero seguir para lograr llegar al 100%, obviamente. Sí me tomo, como les repito, 1 litro cada día para llegar a ese punto. Yo quiero estar ahí. El dolor que tenía en la espalda a la altura de la cintura, que era provocado precisamente por el problema de los riñones, se me alivió, se desapareció. No sé, realmente esto es tan eficaz que tendría que haber hecho una lista de problemas que tenía antes para poder saber en estos momentos qué más he recuperado, pero sí me siento con mucha energía, puedo subir gradas, puedo caminar fuerte, rápido, caminar 1 kilómetro sin problema. En fin, los logros que he obtenido para mí son de maravilla y sigo por ese camino. Esa es mi testimonio en este caso. Yeah. Good. Bravo, bravo. Bravo. I tell you later, Danny, all the wins, all the changes that he has manifested. But I can tell you later. Yeah. It's Yeah. great. It's amazing. Okay, good. Yeah. Algo más. Quiero decir algo más que es muy importante. Dada mi condición, las personas que me conocieron antes de este problema y me ven ahora, lo más interesante es que ya no tengo que ir a buscarlas, me están buscando a mí para ver qué es lo que estoy haciendo. Precisamente. Y se quedan maravilladas de ver el cambio porque mi aspecto ahora hasta parezco sano, eso es lo que dicen. Y pues realmente yo sé lo que tengo por dentro, pero mi aspecto ha mejorado, he recuperado color en la piel, un poquito más de músculo, en fin, ya la gente se acerca a mí a preguntarme, ya la gente está llegando, buscándome para que les ayude a conseguir el producto también. Uno se convierte en un símbolo de alguna forma, de alguna manera, para las gentes que están detrás de una respuesta que no han encontrado, y yo empiezo a hacer eso en algunas personas. Muy bien, sí, porque lo interesante aquí es que no, realmente él empezó a tomar seriamente en marzo, que quiere decir que no son más de 2, 3 meses, porque antes tomaba una dosis pequeña en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses que lleva tomando el producto, pero 3 años y medio en tratamiento con otros diferentes tipos de productos que no le funcionaban, costosos. O sea, para el poco tiempo, comparado con la gran recuperación que ha tenido, pues es algo impresionante, ¿no? Alguien
alguien quiere hablar, ¿no? Question from Mallorca. Have to Sí. come off mute. Have to come off mute. Yes. Dígame. ¿Hola? Sí, Bueno. ya escuchamos. ¿Se oye? Sí, te oímos, te oímos. Ah, vale, ok. Mira, a ver, no es que sea mi duda ni nada, ¿no? Que he estado allí informándome muy bien por todos los sitios. Es la persona que ha estado hablando de todas, del hígado, de sus enfermedades que tenía, de tomarse 1 litro entero cada día. Esto no lo hacía acelerar los riñones al expulsar tantas toxinas por él mismo. Es decir, Espérate que acabó de salir. Es pregunta para Roberto. antes quería entrar para hablar con él. Para Roberto. Bueno, le voy a preguntar a Dani. Dice, well, for somebody like Roberto that has a problem like that in the kidneys, drink a little of this, a full bottle of this, it won't cause any problem. O sea, la pregunta tuya es que si no le va a acelerar el daño, si no le va a causar más daño porque toma esto. No en sí. Vamos a ver. Vamos a ver, contra más consumas, esto hace tirar o expulsar todas las toxinas por los riñones o orina y todo esto, ¿verdad? Esto no hace una aceleración de los riñones. ¿Me entiendes lo que digo? Si él tenía todos esos problemas, ¿no le podía haber afectado en los riñones o no? O según cada persona. Dice que, she said that if, due to the problem in the kidneys, that if he drinks 1 bottle a day, it will start to eliminate a lot of toxins. It won't accelerate the functioning of the kidneys, and it won't cause a bigger problem. Kidney problems, you just 1 cup morning and night? Okay. Dice que para un problema del riñón, solamente te tomas una copita en la mañana. Yeah, but Roberto is drinking a bottle and he has a kidney problem. Yeah, but you work your way up every month. Entonces es que empiezas en un gradiente. Empiezas a tomar una copita en la mañana y empiezas a aumentar. Sí, claro, porque él no, como decía, él en marzo empezó a tomar esa botella, pero en noviembre él había empezado a tomar ya una copa y fue aumentando 1, 2 copas, luego 3, luego 4 y fue aumentando. Vale. Sí, no fue de un momento a otro. Acomodar al cuerpo con el líquido, vale, ok. Sí, fue poco a poco, sí. Yo quería decir una reseña en todo esto. ¿No tenéis ninguna guía de las enfermedades, de todas las experiencias que se han tenido ¿cómo se llama? De todos los testigos, de sus evoluciones, para dar un pequeño croquis, como digo yo, como si fuese no un médico, porque no es así, digamos, tú tienes esto, pues más o menos te pertenece esto, más o menos, porque cada uno es diferente. Más o menos un cuadro clínico, un cuadro clínico a todo esto para que la gente vaya un poquito más guiada y no se vayan a pasar a decir, ala, venga, tómate todo esto y ala. No. Tener un poquito más controlado para toda la gente. Que entre... O sea, que sí, como una cierta dosificación para cada tipo de enfermedad. Sí, lo hay. He's asking if there's any specific doses depending on the condition. There's any like what is this called? How do you call that when you have all the different diseases and conditions and you give the dosification according to the problem? Yeah, the protocols. Sí, hay unos protocolos para tomarlo, pero no están escritos porque el suplemento no es una droga, ¿no? Entonces no hay algo escrito, pero internamente nosotros sí te podemos dar los protocolos, decirte si la persona tiene un problema autoinmune, tiene que empezar a tomarse 10 mililitros del producto y empezar a aumentarlo cada 3 días. Si la persona tiene un problema muy serio como un cáncer, debería tratar de empezar a tomar 2, 3 copas diarias en la mañana y así sucesivamente. Entonces, para diferentes problemas es diferentes, pero se resumen en 5, básicamente se resumen en 5 diferentes tomas. Esas te las podemos explicar ya después cuando quieras o cuando le pides a tu línea ascendente, la persona que te invitó, que te registró,
y te lo hacemos llegar. La aplicación. Vale, de acuerdo. Al perrito le puedes dar. Si quieres a los animales, se les puede dar. Ahora que veo el perro. De cosas. Oh, yeah. Sí. Coffee. Ya. Coffee from Costa Rica. Wow. Es la hora del café aquí. Pues, Salud. 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 Yes. According to the Pope, the best coffee in the world. They don't say it. Pope said it. Y dicen que el Papa no miente. Dicen que el Papa no miente. Pope doesn't lie. Disculpad, ¿se puede tomar a los animales también? Sí, mira, animales y plantas, cualquier ser vivo en la Tierra, porque todos tienen células, todos tenemos células y todos producimos la misma molécula. Los animales y las plantas también producen esta molécula. Entonces, de hecho, hay gente que ha hecho experimentos, que hay gente que es muy escéptica y no cree hasta no ver. Entonces, agarran unas plantas marchitas, unas rosas que estén por morir, pónganlas en un tarro, les ponen ASEA, ponen otras con agua y van a ver cómo el producto funciona. O se les aplican con un sprayador, una botellita, un spray, a las plantas, y las plantas, para las personas amantes de la horticultura, o las plantas, o las flores, lo pueden hacer. Hay muchos casos de animales, ¿no?, que con heridas, con problemas, se le han aplicado a los animalitos con los mismos resultados. Y los animales no se les puede hacer pruebas de placebo, no se les puede mentir, no le puede ser psicosomático, el animalito no tiene esa habilidad. Una preguntita, no es que yo soy demasiado pensante en todo, ¿no? ¿Habéis pensado vosotros, bueno, o Dan, o el criador, que es Samuel, de hacerlo en dosificaciones en pastillas? El ASEA en pastillas, de ver en líquido. ¿La habéis pensado? I don't know. Let me ask, le voy a preguntar. He's saying that the company hasn't thought about creating the molecule in tablets? It can't, because it's a live molecule, so it's not like it's synthetic or it's coming from plants. They're real live molecules. They're exactly what our body produces. Okay, no se puede porque es algo vivo, es algo que está vivo. Sí, no es algo sintético ni algo que se puede mezclar. Sí, ya. Muchísimas gracias, eso era todo. Perfecto. Saludos a todos. Vale. Bien. Sí, dime. Okay. Danny, for somebody that is suffered diabetes and is using insulin, what are the doses? Yeah, same as a kidney problem, just 1 cup morning and night, and then go up every month 1 cup. Igual que la prueba del riñón, 1 copa en la mañana y empezar a aumentar la dosis hasta until when? Until it reaches up to half a bottle a day, yeah. Media botella al día. Yeah, which will take a while, yeah. Para mejor resultado. And how often you should increase the doses? Just 1 cup per month. Go up 1 cup per month. Cada mes. 1 copa el primer mes, 2 copas el segundo mes, 3 copas el tercer mes. Yeah. Jose Gonzalez says, El Mejor es el de Colombia. Sí, yo también estoy de acuerdo, pero no vamos a poner aquí a pelear a esta gente. What's that mean? He said that the best coffee is the Colombian one. Right. Yeah. Dice que Juan Valdez drinks a Colombian coffee, you know? Yeah. A Costa Rican coffee. Dijo el Papa, que el Papa no miente. Está bien. José, yo te creo a ti, no te preocupes. Good. Any other question? Perdón con Ketty. We're going to keep these calls going. We need to promote these calls to everybody.
you know, there's a facility for 550 people on this call. Ah, Before I leave in 5 weeks, I want to fill that up. dice Dani que quiere que promuevan esta llamada, ya que tiene capacidad para 550 personas en este chat, y que quiere llenarlo, a ver si podemos llenarlo antes de que él viaje para los Estados Unidos. But when you are here, we can still do it. When you are here, Right. y cuando él esté aquí también la podemos seguir haciendo en una mejor hora para ustedes. Yeah. This is a good time for Colombia, Costa Rica. We can get everybody from everywhere on this. Es una buena hora para toda la gente de Colombia, Costa Rica. Entonces, podemos acomodar la hora. Marco wants to say something. Yeah. Marco va a dar su testimonio. Quisiera quitarles 2 minutos, principalmente para darle las gracias a Dan y a Sandy y a Mauricio por haberme invitado a estar en esta cruzada importante. Dan, una cosa fundamental. Mauricio, ¿cómo hacemos con la traducción? No, ¿y cómo haces? ¿Te llega ahí bien? ¿No? Ok, Mauricio, para que me ayudes aquí a la traducción con Dan. Dan, cuando estuviste en Costa Rica dando las conferencias, y Sandy, yo estaba preocupado atendiendo a la gente que estaba invitada. When we went in Costa Rica, while we were doing the presentation, he was busy receiving the people that was coming to the presentation. Entonces, no es sino hasta hoy que te escucho claramente la importancia de ASEA. So it's until today that he actually is listening to you and understanding how important is ASEA. Empecé a tomar el agua por recomendación de mi amigo Mauricio, y un mes después de estarla tomando me hice un examen clínico y mi oxigenación de las células estaba en un 98% con una edad de 71 años. He started to drink the product, and about a month later he did a blood test, and the oxygenation in the blood was 98% for somebody with his age. ¿Cuántos? 98% con 71. 71 years old. Según el doctor, que es el mismo doctor de Roberto Valverde, no podía creer que mi oxigenación celular fuera tan alta. According to the doctor, which is the same doctor that Roberto was seeing, he couldn't believe that the level of oxygen was that high for his age. He seguido tomando ASEA poco a poco, un poquito, y no es sino hasta ahora que te escucho, Dan. Claro, estoy con mi edad, posiblemente subido del 10% de moléculas, tomando un poquito de vez en cuando, un par de veces al día. Tal vez haya llegado a 12% de moléculas de señalización en mi organismo. Pero hoy entendí que necesito consumir más para poder compensar la necesidad de que mi cuerpo produzca más moléculas Redox. Ya no me perdí. He said that not until today he understood that he's producing 10% of that. He might be now in a 12% of the molecules, because he's drinking here and there, little by little, once in a while. He's not drinking a lot, but now he realized that he needs to drink a lot more, because he needs to come up with the optimal functioning on the body. Lógicamente, en estos meses me he sentido muy bien. Me tomo una copita llena en la mañana y una copa llena en la noche, y eso es todo lo que he estado haciendo y me he sentido bien. Pero hoy, te repito, Dan, y a los demás compañeros, entendí que debo de entrar en el proceso reversivo de tener más moléculas de señalización Redox en mi organismo. Voy por más agua a partir de hoy.
said that now just today he realized that he needs to start to increase the doses and top up the body and start to the process of regeneration on the body and get to the level that he needs to get. Me acordé de otra ganancia y es que lo siguiente, yo era diabético, now I am pre-diabetic. Yeah, my AIC is 5.8. Before is about 10. You understand what I mean? A1C? We can't hear you, Marcia. We can't hear you. El A1C es el promedio de azúcar en el cuerpo por los últimos 3 meses. He said that before he was diagnosed with diabetes. Now he's pre-diabetic because he did a test and the A1C, which is a level A1C, I don't know what it means. ¿Qué significa? It's a biomarker, it's a terminal, medical term. Yes. ¿Está en cuánto? Bajé de 12 a 5.8. Went from 12 to 5.8, which is Ahora estoy en el rango de los no diabéticos. now is in the below the rank of the diabetic. You have to repeat that in Spanish now. Bueno, dice que hizo el marcador A1C, es un marcador que mide el nivel de azúcar en la sangre por los últimos 3 meses y él lo tenía en 12.5, 12, que es muy alto, y ahora lo tiene en 5.8, que es el nivel ya no de diabético, sino por debajo. El nivel máximo, o sea, cuando cambia uno de prediabético a diabético, el nivel está en 7. De ahí para atrás, hasta llegar a 3. Cuando llega a 3 ya no soy diabético. Ok, cuando llega a 3 ya no es diabético. De 3 para 7 es prediabético y de 7 a 12 es diabético. Está en el nivel prediabético. La meta es llegar de 3 para abajo. Por eso puedo tomar café otra vez. That's why he can drink coffee again. Por eso puede tomar café ya. Antes no podía tomar café. Ahora está disfrutando el café. You couldn't drink coffee before. With sugar. With sugar. Fantastic. Sugar, perfecto. Muy bien. Bueno. ¿Alguien por allá en España que nos quiera compartir algo? Somebody in Spain that wants to share a win? Ok, bueno. Sí, dice José González que mejor te cuides, que te lo tomes sin azúcar. El café. Good. ¿Alguien quiere? Bueno, ok, pues alguna pregunta, inquietud. Esta reunión todos los días. Yeah. These meetings are going to be every day, right? With you, Danny. Yeah. Todos los días a las 5 de la tarde. Yeah. Lunes, martes, miércoles, jueves, no viernes. Domingo también. Todos los días, right? Every day. Yeah, right? yeah. Sunday to Thursday night, your time. And it's a great opportunity to get everybody, your team, guests, everybody on here from every country in Spanish. Todos los días menos viernes y sábado a las 5 de la tarde, hora local, 11 de la noche en España y otras horas en otras partes. 3 de la tarde en Costa Rica y, en fin, vamos a estar haciendo estas llamadas para que inviten a todas las personas que quieran. Quiero preguntarle a Ketty si tiene alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, algo que quieras compartir.
Okay. Danny, she said that she's about to turn 50, and the doctor diagnosed arthrosis in the right hand, but only in the thumb for now. So this is starting, and she wants to know how much you should drink. So I had the same problem in my left hand, and I'm 50 this year. Él dice que tenía el mismo problema en su mano izquierda y también va a cumplir 50 este año. And it all comes down to affordability, obviously, but I recommend up to half a bottle a day to help handle it as quickly as possible. Y él dice que todo, pues, dice que esto pues ya viene a jugar un rol en la cantidad que puedas comprar, ¿no? Pero él dice que recomienda hasta media botella diaria. Pero con a lo que dice, se refiere a que si puedes tomar poco, es mejor que nada, y si puedes tomar mucho, pues hasta media botella. I will recommend the gel, ¿no? Absolutely. Yo personalmente recomendaría que usaras la gel también en la mano. Pues la gel tú la aplicas y penetra en el cuerpo. Combination of both. Una combinación es lo mejor. Yeah. Muy bien. Dice, says that the doctor said that it's just starting and it could be stop, and he's taking some vitamins. Yeah, I mean, it's only going to do so much. I mean, everything that we're putting in our body cannot work efficiently without redox. If you haven't got enough redox signaling molecules. Ya, sí. Dice que las vitaminas de hecho no funcionan tan bien si no fuera por estas moléculas. Así que si tomas la molécula, la vitamina va a funcionar mucho mejor. O el suplemento o la medicina. Eso es lo que pasa con muchas personas que están usando alguna droga, algún suplemento, que al tomar el producto, este suplemento va a actuar un 500 o hasta un 800% más. Así que la persona va a tener que eventualmente tomar menos de la medicina o el suplemento o la vitamina. Esta va a actuar mucho mejor y pues obviamente eso da como resultado una recuperación más rápida. Okay. Says that if just drinking ASEA will be enough, or using the multivitamin product that a doctor recommend will be better. I used supplements for 2 years, all different types of nutritional, super juice, antioxidants, and nothing worked until I took the ASEA. So it will enhance everything, but for me, you know, if you can do this through food and the molecules. Okay. Dice que él tomó suplementos multivitamínicos, superjugos, cualquier cantidad de cosas y nada le funcionó hasta que empezó a tomar el producto de ASEA. Dice que únicamente con ASEA y a través de nutrición, buena comida, pues agarrar los nutrientes del cuerpo, porque básicamente el cuerpo tiene los nutrientes, pero no tiene la mano de obra que es el producto. La molécula es la mano de obra, el alimento y el suplemento viene siendo como los materiales que utiliza el suplemento para reparar. Sí. Yeah, Roberto has something to say. Muy bien. Roberto tiene algo que decir al respecto. Dentro de la investigación que yo hice, parecido a lo que hizo Dan, investigar para ver cómo me curaba, encontré que hay muchos alimentos que son antioxidantes, pero resulta que los antioxidantes no funcionan cuando ya una célula está oxidada. El antioxidante, su palabra lo dice muy claro, antes del óxido.
Por tanto, una bebida antioxidante no funciona, no va a lograr que el cuerpo revierta ese proceso. Tenemos que darle el elemento redox para que realmente las células puedan recomponerse y volver a estar en su punto óptimo. Ese era mi punto. Very good. Danny, I don't know how to translate this. So you don't need to know that. Do you, Danny? What? Oh, no. Okay. No, I presume it was basically nothing works without redox signaling molecules. Antioxidants are useless. Muy bien. Yes. Muy bien, perfecto. Ok, ¿quién más? Sí. Okay, maybe. She said that she has two friends that has fibromyalgia, and they are under treatment, muscle relaxers and some other stuff to reduce the pain. But even with the treatment, the pain still exists. They still feel pain, but it's worse when they don't drink it, or they don't take the supplement or the treatment that they have been recommended. And so these people, they should what they should do, how much they should drink, should they drink it by itself, or could they continue using the treatment, the supplement, or whatever medicine the doctors recommend? What will be the advice here? Category 3, autoimmune category. Categoría 3, que es enfermedades autoinmunes, que lo que significa es que empiezan a tomar 10 mililitros, que es la parte un poquito así en la copa, y aumentan la dosis cada 3 días, ¿sí? Entonces 20 mililitros el tercer día, 30 mililitros el sexto día, hasta llegar a las 2 onzas, que es la copa llena. O sea, van a tomar tal vez 4 semanas o 3 semanas hasta que lleguen a la dosis de 2 onzas y mantienen esa toma. Sí, en la categoría 3, las enfermedades autoinmunes lo que hacen es que están atacando el cuerpo y el sistema autoinmune se ataca el mismo, el cuerpo. Entonces, la desintoxicación es bastante agresiva. Por eso es que la dosis debe ser muy bajita. Cuando lo que tienen que hacer con estas personas es que al cabo de los 3 días, antes de que aumenten la dosis, se les debe llamar y preguntar si tienen algún síntoma de desintoxicación, algún molestar o molestia. Si no manifiestan nada, les doblan la toma, pero si tienen algún síntoma, mantienen los 10 mililitros y digamos que están tomando 20, 30 mililitros y tienen malestar, desintoxicación o algo, reducen al nivel anterior, 20 mililitros. Y así sucesivamente mientras pasan el proceso de desintoxicación, ¿sí? Y eso es. Ahora con respecto al suplemento, in regards to the treatment, that they should stop taking the medicine or not? They just get the advice off the doctor. I mean, if they're feeling better, that's up to them. Their quality of life will improve dramatically within 1 week. Sí, porque dice que con respecto al tratamiento que estén haciendo, pues eso depende de ellos y del doctor, pero dice que van a haber un mejoramiento muy grande en el transcurso de una semana,
Así que ellos pueden tratar de dejar de tomar el tratamiento o mantenerlo. Ya es como tratar a ver cómo se sienten. Claro que sí. Okay. Consuelo said that she has a friend that is using the gel, the topic, and the skin is... Está usando la crema, ¿cierto? El tópico. O tomando. Ah. Okay, yeah, she has a friend that is taking the supplement and the gel, and is drinking 3 cups in the morning, and her skin is very dry. You can see that it's really, really dry. And do you know why? It's just detox. It's healing crisis. Probably best to use the moisturizer, if that's the case, after the ASEA moisturizer. Oh, dice que sí, lo llaman el crisis curativa, y es normal porque es parte del proceso de desintoxicación. Es que debería usar el humectante, bien sea el de ASEA o cualquier otro, pero el humectante tiene que ayudar. Hidratante. Sí. Sí, exactamente. Moisturizer, right? Danny, moisturizer from Yeah, ASEA. the ASEA one's made especially for the molecules. Sí, porque ha sido creado especialmente para trabajar con la molécula. Muy bien. Fantástico. Muy bien. María Ángeles, cuéntanos. Hola. Sí, Hola. yo quería decir que aparte de mirar todas estas enfermedades y tal, a mí me gustaría que nos enfocáramos algún día en hacer el plan de compensación y cómo podemos avanzar y cómo podemos llegar a distintos rangos y cómo hacer el negocio, ¿no? Muy Si bien. es posible. Claro, good. That's a good point. María Ángeles said that if one of these days we can go over the marketing plan or the compensation plan and see the different ways that you can advance to the next level. Yes. So yeah, that would be a good idea. Yeah, fantastic. Let's we can do that any morning. We'll go through the same. I'll go through everything that I go through at the start, and then we can go through the compensation plan. Or we can go through this and sort of have a time where we finish, and then anybody who wants to stay on at the end, we go into the compensation plan. Sí, dice que podemos hacerlo cualquiera de estos días, pero entonces si de pronto tenemos invitados que están como Ketis recién llegados, él haría la presentación, ¿sí? Como lo hicimos hoy, y al final de esto, pues invitamos a las personas que se quieren quedar para el entrenamiento del plan de negocio, y eso es. Perfecto, gracias. Muy bien, ok. There's one question here. Mallorca se despide. Gracias por todo, Mallorca. Mallorca is saying goodbye in the chat. So, we'll stay on this link. Let them know we'll stay on this link. We'll stay on Sandy's link. Perfecto. Mallorca, simplemente guardas este link, que el mismo que te conectaste hoy va a ser el mismo por ahora. Mañana este mismo mientras vemos cómo funciona el otro. Muy bien. Así que te esperamos mañana. Gracias. Pues feliz día. Ajá. Mi pregunta es la siguiente, tiende a apoyar la pregunta de la última señora, en cuanto a que a mí me gustaría, debe existir un gráfico en una reunión, en un caballete, que vaya pasando páginas y más páginas, mostrando el efecto de ASEA sobre una célula, para que a la gente le tenga una realidad gráfica
de qué es una célula y qué son los mitocondrias y cuántos tiene una célula, cómo el ASEA llega por un lado y otro y remueve todo lo que está tóxico en él y da paso a nuevas células vivas en perfecta condición. ¿Existe algún documento de esos? He wants to know if there's any document or any graph that shows how the product actually work in the cell, like something that I can show how the cell works, the mitochondria works, how the is produced in the mitochondria, how the supplement comes goes inside the cell and start to either get rid of toxins and create a repair. If there is anything like that and that the company has come out with. Yeah, Dr. Gary Samuelson's got his book, The Science of Healing. It's a very small book. That would be the one to read. Oh, okay. Sí, el doctor Gary Samuelson escribió un libro. What's the name of the book again? The Science of La Healing. ciencia de sanar. Y ya está disponible. Yeah, as a matter of fact, you can have this book in a very good cost from Iris. Entonces, sí, nosotros podemos tener ese libro por $5 o $6 únicamente. Y el doctor Gary Samuelson lo tiene en español y en inglés, y está en español también. Ya, muy bien, hay que ordenarlo. Good job. Very good. Muy buen dato. Claro, yeah, porque yeah, it's true. The more we know, the more we can help others. Sí, hay más realidad, claro, es bueno educarse, muy bien. Claro, ahí tenemos que documentarnos muy bien. Dime. Sí, mira que el doctor Gary Samuelson va a estar en España, pero hasta noviembre. Pero a través de Iris, su esposa, podemos ordenar. Ella quiere que yo haga una orden de 50 libros. Y con los 50 libros, pues nos va a dar un precio muy económico. Sería ver la manera de hacerlo llegar. No sé cómo, porque pues no vale la pena enviar solo un libro. No sé cuánto va a costar el envío. O esperar hasta que lleguen ellos a España y lo lleven. Voy a averiguarles si ellos tienen alguna manera ya de distribuirlo en España para no esperar tanto tiempo. Ya, es una buena pregunta, ver cómo hacemos esas mecánicas. Mauricio, vente y nos haces una visita. Nosotros estamos enfrente de Mallorca. Oh, qué rico, claro. Y te traes los libros. Sí, me encantaría. Danny, we need to go to Mallorca and to Valencia. We be there. Allá vamos, allá vamos. We have Valencia. We have Valencia on the list. We got Madrid. We got Barcelona. Yeah. Yes. But you know what they are asking? Because somebody has to bring the books. The books. You know what? I haven't read any of these books. There's so much science behind this. We just know it works, and we just get it to people quickly. Yeah. See, there's around 15,000 articles. Nearly 20,000 now. Hay alrededor de 20,000 artículos escritos acerca de la ciencia del producto. Sí, hay muchísimo material. En la biblioteca de medicina de los Estados Unidos, se llama pubmed.gov, se encuentra toda la información, pero es mucho. Yo he leído algo, pero hay mucha terminología que pues tendrías que aclarar, un montón de malentendidos y palabras técnicas, pero hay mucha información muy interesante. I have read some of the articles, are very interesting, but there's a lot of technical information and medical terms and stuff like that. There's 1,200 books now on redox biochemistry. Okay, alrededor de 1,000 libros de la bioquímica redox o los procesos redox que se pueden conseguir. Very good. Okay. Yeah, the Huffington Post. Everybody knows the Huffington Post. Yeah. Hay un periódico, el Huffington Post, Huffington Post, Estados Unidos, que tiene. What is the article? We have access to Redox.
Redox technology is in the 5 top emerging technologies in the world. Ah, sí, este periódico sacó un artículo que dice que la tecnología Redox está entre los 5 primeras tecnologías emergentes en el mundo, sí. Es algo que la ciencia está hasta ahora conociendo y el mundo hasta ahora está conociendo. Ya. Sí, dime. ¿Está en dónde, perdona? No te escucho. ¿Un ebook? Ah, no sé, tengo que preguntarle. Es una buena pregunta para el lunes. Vamos a preguntárselo el lunes en la llamada. Sería muy buena idea porque se quita esa barrera de tener que enviar un pedazo de papel. Tiene razón, es buena idea sugerírselo, de hecho. Asking if it's in an ebook version of the book. Ajá, muy bien. Ok, perfecto. Tengo aquí en el chat. Muchas gracias, Consuelito. José González se despide. Estoy interesado en Chris. Yo estoy interesado. ¿Alguien está interesado? Bueno, ahí contestas, Roberto, si quieres. Perfecto. Ok, muy bien. Bueno, está haciendo la hora. Tengo que. Ya, 1 de la madrugada. Aquí vamos a dormir. Tiene que ir a dormir. Yo voy para curso. Son 7 ya. Ay, ok, muy bien. Sí, muchas gracias a todos. Gracias a Thank todos, you for gracias coming Dan, on. Mauricio, todos. Gracias a todos. Gracias a Dani. Thank you, Dani. We'll see you in 22 hours with plenty of people. Que nos vemos en 24 horas con mucha gente. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ciao. Gracias por todo. Un abrazo. Adiós. Sí. Puta. Tengo que ponerme el uniforme. Are we staying on, Maurizio? I have a bit to 7. You know.